El trabajo de flexibilidad y los ejercicios de elongación es uno de los aspectos que suele dejarse de lado en la mayor parte de los entrenamientos. Sin embargo, eso es un grave error, puesto que los trabajos de flexibilidad son una herramienta más fundamental que debemos de mantener a tope si queremos optimizar el desarrollo de cualquier deporte o ejercicio físico. Los estiramientos, por ejemplo, deberían de ser una parte más del calentamiento previo al entrenamiento. ¿Por qué? Bueno, porque prepara todo tu cuerpo y tu organismo para el esfuerzo que supondrá el entrenamiento. Prepara, predispone y mejora la resistencia de tus músculos, huesos, tendones, ligamentos y articulaciones en general para cualquier tipo de esfuerzo o de impacto que vaya a recibir durante la práctica de tu deporte. Una vez finalizado el entrenamiento, el trabajo de elongación va a promover una mejor asimilación del trabajo, así como también una mayor recuperación a través de un mejor descanso. No estirar provoca un enorme desequilibrio muscular que a mediano o largo plazo, dependiendo de la intensidad de tus prácticas, puede provocarte una lesión que supondrá una limitación en tus rutinas y que muchas veces tienen características de tipo irreversibles. Hasta aquí hemos destacado lo fundamental del estiramiento como un complemento de la preparación previa al entrenamiento, pero también como una parte fundamental en la culminación de una buena sesión de práctica. Sin embargo, yo en esta oportunidad quiero resaltar la necesidad de trabajar la flexibilidad como un apartado más del entrenamiento semanal. Eso significa dedicarle una cierta cantidad de horas distribuidas en 2 o 3 días a la semana en lo que dediquemos pura y exclusivamente al trabajo de la flexibilidad. Lamentablemente, no es común ver este tipo de trabajos en una rutina de gimnasio. Generalmente, los practicantes destinan nada más que unos segundos de estiramiento muscular como parte previa o al finalizar un entrenamiento. Entonces, claro, esta poca dedicación a los trabajos de flexibilidad no permiten que los resultados de nuestras prácticas sean notables. Por lo tanto, para mejorar nuestra flexibilidad, deberemos de trabajar en sesiones total y exclusivamente dedicadas a ellas. Por tanto, y teniendo en cuenta el esfuerzo y la mayor dedicación que le vamos a ofrecer a este trabajo exclusivo de elongación, no es recomendable hacerlo tras un entrenamiento de alta intensidad de otras cualidades físicas, como pueden ser cardio, resistencia o del tipo que sea. Lo único imprescindible antes de la sesión de flexibilidad es un calentamiento adecuado. Esto se debe de llevar a cabo para aumentar la temperatura de los músculos que vayamos a trabajar para evitar rigidez y evitar lesiones imprevistas. Por todo esto y porque es más fácil además elongar un músculo que está caliente que un músculo que está frío. Pregunta: ¿cuál será la metodología de trabajo que debemos de llevar adelante? Bueno, todo trabajo o entrenamiento de una habilidad o de cualquier deporte debe de planificarse y saber qué, cómo, cuándo y por cuánto tiempo y dónde lo vamos a realizar. Esto parece tonto, pero saben que generalmente no lo hacemos y es importantísimo que lo hagamos para llevar un registro y sobre todo un registro detallado con los resultados obtenidos. Vamos a detallar cada uno de los aspectos a tener muy en cuenta a la hora de este tipo de entrenamiento. Otra pregunta: ¿qué tipos de trabajos de elongación vamos a realizar? Bueno, tenemos varias formas de elongar un músculo. Algunas de ellas, por ejemplo, son el estiramiento pasivo, el activo, de rebotes o balístico y también el estiramiento llamado o conocido como FNP o por su traducción, facilitación neuromuscular propioceptiva. Pero claro, hay un pequeño problema o que podría llegar a significar un pequeño problema con este último mencionado. Porque si bien es cierto que se ha demostrado de que una gran parte de los beneficios los podemos conseguir con este método de la facilitación neuromuscular propioceptiva, el problema es que necesitaremos siempre de un personal trainer bien entrenado y cualificado para que nos ayude en la ejecución de estos movimientos, o mínimamente un compañero idóneo que nos asista. Así que para cuando no tenemos a nadie que nos pueda echar una mano, lo mejor será el estiramiento pasivo. El balístico
es el más agresivo y el que más probabilidades tendremos de lesionarnos. Sin embargo, poco a poco es mejor ir redireccionando nuestros trabajos de elongación hacia esa metodología para que nuestras articulaciones, ligamentos, tendones, músculos se vayan además fortaleciendo y adquiriendo gran resistencia. Otra de las preguntas es ¿con qué intensidad realizar este trabajo? Vamos a ver en el caso, por ejemplo, del estiramiento activo. Este tipo de trabajo no consiste en utilizar ni la mayor velocidad de ejecución ni la mayor fuerza posible como en otras cualidades, sino que todo lo contrario. Necesitamos que todos los movimientos sean controlados y con mucha tranquilidad. A nivel músculo-tendón podríamos sufrir hiperelongaciones o roturas si no ejecutamos bien esta tarea. Debemos de recordar de que cada persona, cada individuo es un mundo y cada uno puede llegar a elongar hasta cierto punto distinto al del otro. No debemos de forzarnos nunca para intentar llegar al punto en el cual vimos en una revista a Jean-Claude Van Damme o algún otro actor de televisión que tienen años y años de práctica, pero que además pueden llegar a tener una genética muy particular de las cuales no se hablan ni en las revistas, ni en las películas, ni en los foros de internet. No debemos de sobrepasar nunca los límites del dolor. Sentir un poquitito de dolor siempre está bien porque eso significa un pequeño esfuerzo y los esfuerzos traen consigo aparejados resultados. Sin embargo, el exceso de dolor puede estar causando una pequeña rotura a nivel músculo-tendón y nos está avisando que estamos muy, pero muy cerca de alguna posible lesión. Otra de las preguntas frecuentes a responder es ¿cuánto tiempo dedicarle a esta tarea? Pues bien, una sesión de trabajo de flexibilidad dependerá siempre de la cantidad de grupos musculares que queramos entrenar, así como también de la técnica utilizada. Cada estiramiento deberá durar entre 15 y 30 segundos. De hecho, un ejercicio de menor duración que esa no producirá aumento alguno en nuestra flexibilidad. En cuanto a las repeticiones, se recomienda generalmente de 3 a 5 por cada serie de estiramientos de un mismo grupo muscular. Dependiendo, claro, de la experiencia del practicante, podemos llegar a subirlo 7, 8, incluso a 10 repeticiones. No debemos de sobrepasar esta cantidad o estaremos sobreentrenando los músculos y tendones, pudiendo ocasionar lesiones. La última pregunta que responderemos en este primer video de una saga de videos que vamos a estar subiendo sobre estiramientos, elongación y flexibilidad en general es la siguiente: ¿con qué frecuencia debemos de realizar este tipo de trabajos? Bueno, como cualquier otra capacidad o habilidad corporal, debemos de mantener un equilibrio entre el trabajo y el descanso. Como cualquier otra capacidad o habilidad, si no se entrena con asiduidad, esta va decreciendo y se perderá casi que por completo con el correr del tiempo. Por ello, la flexibilidad es una capacidad física básica que debe de trabajarse constantemente. Si entrenamos una semana y a la siguiente la dejamos de lado, podremos notar en la tercera semana que nuestra amplitud de movimiento ha disminuido considerablemente. Sin embargo, así como rápidamente se pierde, también es esta una de las cualidades que más rápido podemos recuperar o mejorar si estamos acostumbrados a un trabajo o práctica constante. Recuerda aislar el trabajo de flexibilidad al menos entre 2 y 3 veces por semana para que este sea mucho, pero mucho más efectivo y eficaz y que los resultados realmente se vean a simple vista. No importa qué deporte practiques e incluso si eres una persona sedentaria, la flexibilidad de tus músculos, tendones, ligamentos y articulaciones en general van a promover a una mejora sustancial en tu estado de ánimo y en tu salud. Y les deseo un muy feliz fin de semana.